Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noche de Estambul presenció una escena que ningún periodista de espectáculos esperaba. En el marco de una gala benéfica cargada de luces, aplausos y discursos solemnes, la actriz y presentadora Maesine Meravet quebró el protocolo y regaló al público un momento que ya ha pasado a la historia de la prensa rosa. En un gesto espontáneo, dirigido al hijo adolescente del veterano actor Cenk Torun, pronunció una frase breve pero demoledora: «Ahora yo también soy tu madre». El silencio que precedió a las palabras fue tan intenso como el aplauso que lo siguió, un aplauso que parecía sellar un capítulo marcado por rumores, tensiones y la siempre difícil construcción de una nueva familia bajo la mirada implacable de los medios. Desde que Cenk Torun, recordado por millones de espectadores gracias a sus papeles en series clásicas de la televisión turca, hiciera pública su relación con Maesine Meravet a finales del año pasado, la atención de la prensa se volcó de inmediato sobre la pareja. Lo que parecía un romance cargado de complicidad y admiración mutua pronto se convirtió en un campo de especulaciones. ¿Aceptaría el hijo del actor esta nueva figura en su vida? ¿Podría Maesine abrirse paso en un núcleo familiar celoso de su privacidad? Las imágenes robadas en aeropuertos, las sonrisas tensas en presentaciones públicas y los rumores difundidos en redes sociales alimentaron durante meses el relato de una supuesta fractura familiar. Los periodistas no dejaban de preguntarse si la presencia de la comunicadora, célebre por su carisma televisivo, no había provocado más distancia que cercanía entre padre e hijo. Quienes conocen de cerca a la pareja aseguran que la tensión venía acumulándose desde la primera aparición conjunta en un festival de cine. Para el joven hijo de Cenk, acostumbrado a una vida discreta y alejada de cámaras, la súbita exposición mediática resultó abrumadora. Maesine, consciente de ese rechazo, intentó aproximarse con cautela: invitaciones privadas, encuentros discretos sin fotógrafos, conversaciones a puerta cerrada. Pero cada gesto parecía diluirse frente a la presión externa, frente a titulares que magnificaban cada saludo frío o cada ausencia en cenas familiares. En varias entrevistas, Meravet expresó con humildad su deseo de tender puentes: «No quiero sustituir a nadie ni ocupar un lugar que no me corresponde. Solo quiero ser una presencia positiva». Palabras que en su momento algunos interpretaron como un discurso ensayado de relaciones públicas. Sin embargo, a la luz de lo sucedido en la gala, adquieren una dimensión distinta, casi profética. El evento solidario, organizado en el Centro Cultural de Estambul, estaba destinado a recaudar fondos para proyectos educativos. Nadie imaginaba que se transformaría en un escenario de reconciliación familiar. Maesine subió al estrado para abrir la velada con un discurso sobrio. Pero al divisar al hijo de Cenk en la primera fila, su semblante cambió. Testigos afirman que respiró hondo, descendió del escenario y, con paso firme, se dirigió hacia él. El auditorio contuvo la respiración. Meravet tomó la mano del muchacho, le susurró unas palabras y, con voz entrecortada, pidió perdón por los momentos en los que su presencia pudo haberle incomodado. Acto seguido pronunció esa frase que ya es titular en portales de todo el mundo: «Ahora yo también soy tu madre». Lo que siguió fue un aplauso cerrado, lágrimas en algunos asistentes y móviles levantados para capturar la escena. Una psicóloga invitada a un programa matinal al día siguiente comentó: «No se trata de legalidades sino de símbolos». Con esas palabras, Maesine asumió públicamente un rol de cuidado y respeto. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse. En cuestión de minutos, las redes sociales turcas ardían con etiquetas como #Maesine Madre y #Cenk Torun. Programas de televisión interrumpieron sus rutinas para analizar la escena,
y periodistas especializados debatieron sobre el impacto emocional del gesto. Zeng Torun, fiel a su estilo discreto, se mantuvo en silencio durante la gala. Solo horas después, en su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía en blanco y negro del instante con una escueta frase: "Las familias se construyen con paciencia, respeto y amor". El post superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas y recibió decenas de miles de comentarios de apoyo. La mañana siguiente, Maessine concedió una entrevista telefónica. Aclaró que no había planeado ese momento ni la frase, sino que simplemente expresó lo que llevaba meses guardando. A veces las palabras se quedan atascadas, y cuando llega la ocasión, brotan solas, dijo. También insistió en que no pretende sustituir a la madre biológica del joven, sino acompañarlo con cuidado y respeto. Mientras tanto, los fans de la pareja inundaban las redes con mensajes de aliento. Fotografías del momento fueron compartidas con lemas como "Una nueva familia es posible" o "Los lazos se eligen y se cultivan". Muchos compararon la escena con los desenlaces de las series que hicieron famoso a Zeng, donde los conflictos se resolvían con gestos sinceros más que con grandes discursos. Para Maessine, este episodio supone también un cambio radical en su percepción pública. Durante meses fue presentada como una figura polémica, invasora de un espacio ajeno. Hoy, gracias a un acto de honestidad, se le reconoce como una mujer que busca construir vínculos auténticos en medio del escrutinio mediático. Este viraje plantea preguntas inevitables: ¿se consolidará la relación entre Maessine y el hijo de Zeng? ¿Podrá la familia encontrar un equilibrio lejos de los reflectores? Y más aún, ¿qué opinan ustedes, espectadores de K-pop, sobre este gesto inesperado? ¿Creen que las palabras de Maessine fueron un acto de amor genuino o una estrategia mediática? Nos encantaría leer sus comentarios. Lo cierto es que esta historia está lejos de concluir. En los próximos meses, cada aparición pública de la pareja será analizada al detalle. Cada gesto del joven hijo de Zeng será interpretado como señal de aceptación o de rechazo. Y cada declaración de Maessine abrirá nuevos debates. Lo que no se puede negar es que la frase pronunciada en esa gala benéfica ha abierto un nuevo capítulo. Un capítulo donde las familias no se definen solo por la sangre, sino también por los afectos, los compromisos y la valentía de reconocer errores. En K-pop seguiremos muy atentos a cada novedad de esta historia. Y no olviden, pueden suscribirse al canal, activar la campanita y si quieren apoyarnos aún más, hacer clic en el botón de unirse para convertirse en miembros exclusivos. Así podrán acceder a contenido adicional y ayudarnos a seguir trayendo las noticias más impactantes del mundo de las celebridades turcas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quisieran ver a Maessine y Zeng juntos en futuros proyectos artísticos? ¿Creen que este gesto fortalecerá la relación con el hijo del actor o será solo un instante simbólico? Escríbanlo en los comentarios, queremos leerlos a todos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.